hasta llamar la atención. Bueno, lo dicho, le damos la bienvenida a Gonzalo Ostrano. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Te cuento que Gonzalo es el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace y con él vamos a hablar, como lo decíamos en el inicio, del tema de la reserva San Guillermo, de cuáles son los daños que la minería está estableciendo al hábitat de allí, de la fauna, la flora, y lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero dejar claro es que, invitado Gonzalo, hicimos formalmente la invitación a la gente de Barrick Gold, la minera que está operando allí, y a la Cámara de Empresarios Mineros. Bien, o para debatir, participar en una mesa junto con Gonzalo, o poder dar su opinión o expresar su posición respecto a este tema. Silencio de radio en los dos casos, ninguno de los dos ha contestado, ninguno de los dos está aquí presente, pero quería dejar aclarado esto. Gonzalo, ¿qué es San Guillermo? Le contamos a la gente. Bueno, hacemos un poco de historia entonces. Un poquito de historia. En 1972 el gobierno de San Juan crea una reserva provincial en la superficie que ubicaba una estancia que se llamaba San Guillermo. A partir de ahí, y el objetivo de creación era la protección de los recursos renovables que había dentro de esa estancia, principalmente la vicuña en ese momento. Así se crea en 1972, te decía, la Reserva Provincial de San Guillermo. Unos años después, en el 80, como vos bien contabas al inicio, San Juan solicita ante la UNESCO que sea nombrada San Guillermo Reserva de Biosfera. La UNESCO lo aprueba y tenemos así la primera reserva de biosfera de Argentina, en San Guillermo, abarcando una superficie coincidente con la reserva provincial que se había creado en el 72. Esto es alrededor de 990.000 hectáreas. 990.000 hectáreas. 990.000 hectáreas. Es algo así como 50 veces la ciudad de Buenos Aires. Dato importante, esto es en el norte de San Juan, el límite oeste de la reserva. Los documentos de creación lo hacen coincidente con el límite internacional con la República de Chile. Al ser categorizada por la UNESCO como reserva de biosfera, hay un ordenamiento territorial dentro de la reserva en tres grandes zonas. La zona núcleo, la zona de amortiguamiento se llama, y la zona de transición, que es la que coincide con el límite internacional. A ver si lo entiendo. El núcleo es lo que hay que preservar y después tenemos como dos zonas más, digamos, de que no sean... A ver, pues el tema es el siguiente. Yo me imagino que puedo decir, bueno, esto lo reservo, lo cuido, lo alambro, le pongo una pared, pero al lado pongo una actividad altamente dañina. Es como, no sé, como cuando se fumiga un campo. El campo, el alambre termina acá, pero inexorablemente lo que vos fumigues trasciende esa frontera física, ¿no? Absolutamente. La zona núcleo es, si bien en el momento de la recategorización que hizo la UNESCO, ellos consideraron que era la zona que más protección necesitaba, y es la que en la actualidad se encuentra ubicado el Parque Nacional San Guillermo, que se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera. Dentro de la Reserva de Biosfera hay un parque nacional, manejado por la Administración de Parques Nacionales, que se llama San Guillermo también. Pero nada impide que dentro de la zona entera de la reserva haya otras zonas núcleos con el mismo grado de importancia que la número 1, o sea, nada impide que haya más de una zona núcleo. Ahora, ¿por qué una zona tan importante como la coincidente con el límite de la República de Chile no es considerada núcleo? Es uno de los grandes temas de este debate. Nosotros podemos decir, asegurar que en esa zona están, por ejemplo, los principales glaciares de San Juan, el ambiente periglaciar, que es importantísimo para el desarrollo de estos glaciares, y es así donde se ubican las grandes mineras. La empresa Barrick Gold, en su página web, en la parte de preguntas y respuestas, dice que ellos se encuentran en una zona adyacente a la tercera zona de la reserva, o sea, la zona de transición. Nosotros consideramos que si esto fuera así, estarían en Chile, no estarían en Argentina, porque claramente la creación de la reserva marca como límite oeste la cordillera, el límite internacional. Claro, sí, obvio. Hoy el proyecto minero más grande, el emprendimiento minero más grande que tiene San Juan, que es Veladero, se encuentra ubicado dentro de la Reserva de Biosfera de San Guillermo,
Allí se pretende abrir Pascualama, que va a ser el proyecto más grande que va a tener el país, que es binacional, compartido con Chile. Y hay además permisos otorgados para otros 17 emprendimientos mineros, ¿no? O sea, es una cuestión impactante dentro de la reserva. O sea, lo que ya hoy es un problema o un punto de discusión avanzado Se podría va a multiplicar por 17. Es además el hábitat natural del puma. Es el hábitat natural del puma y otras especies, las presas del puma, digamos, guanacos, vicuñas. En la reserva hay además zorros, suris. Es el último lugar, se considera la reserva de biosfera como el último lugar salvaje no boscoso de América del Sur. Es un lugar que tiene, que tiene escasa intervención humana aún, y por eso es tan necesario protegerlo, digamos. El origen de creación de esta reserva implicaba un grado alto de conservación a todo lo que hay adentro de la reserva, ya sea los animales, sean los glaciares, sea las cuencas hídricas que hay dentro de la reserva. ¿Hay alguna forma de practicar minería que no sea tan violenta, tan invasiva, tan destructiva? No, no la hay. La respuesta simple es no la hay, porque antiguamente el oro se encontraba en lo que se llama buena ley, y esto significaba las famosas vetas de oro. Vos cavabas hasta encontrar una veta de oro y trabajabas en la veta. Hoy el oro se encuentra diseminado por toda la montaña. Esto significa que está en baja ley, se le llama. Por eso es necesario volar la montaña, procesar esas rocas que volaste para extraer las pequeñas partículas de oro. Y esto genera un impacto terrible sobre el ambiente. Imagínate, en el caso del puma que vemos en la publicidad, que en el fondo de tu casa te pongan dinamita todos los días, el ruido, el polvo influye además terriblemente con el tema de los glaciares que hay en la zona, el impacto de la minería en los glaciares, y se genera un desequilibrio tal que hace necesaria su protección. Por eso nosotros reclamamos principalmente al gobernador de San Juan, ¿no? Claro, que hay una presentación formal de Greenpeace a este respecto. Es al gobernador de San Juan para que abandone la actividad minera dentro de la reserva de San Guillermo. ¿Sí? Nosotros creemos que la actividad minera con la actividad de conservación que tiene que tener la reserva están en conflicto. Y realmente es un área que merece ser protegida. La minería de oro es básicamente para joyería, es suntuosa. O sea, entonces, destruir el medio ambiente para hacer joyería, para hacer... a ver, el dato anecdótico, si querés, es, pero para hacer una alianza de oro se necesita volar 4 toneladas de roca. ¿Una alianza de oro? Una alianza de oro son 4 toneladas de roca, es 1 kilo de cianuro que se utiliza para separar ese mineral que quedó pegado a esa roca, o sea, es terrible. Y después nos queda otra discusión. Te dejo pendiente, déjame responderte que quedó pendiente lo del dique de Colas. Sí. En el caso de Pascualama, por ejemplo, el dique de Colas va a tener alrededor de 400 hectáreas. 400 hectáreas, 400 manzanas para los que estamos acostumbrados a medirlo en términos de ciudad. Absolutamente, donde va a ir todo el proceso sucio de la minería, las aguas con cianuro y con los otros contaminantes que se utilizan en el proceso, la mezcla de estériles, todo el proceso sucio va a esa gran pileta llamada dique de Colas. San Juan es una zona sísmica por naturaleza, sí, o sea, cualquier accidente en ese dique de Colas impactaría no solo en la reserva de biosfera de San Guillermo, sino en las provincias que rodean, linderas a la reserva. Y no hay que olvidar que dentro de la reserva de San Guillermo, por ejemplo, está la cuenca del Desaguadero, que llega, atraviesa San Luis, La Pampa, o sea, un impacto en las aguas superficiales o en las aguas subterráneas de la reserva, donde se encuentra el segundo río más importante de San Juan, que es el río Hachal, impactaría muchísimo más allá que donde está el trabajo de las mineras en sí. Gonzalo, te agradezco que hayas venido y a lo mejor quedará para otro momento, tal vez no es exactamente el área de ustedes, pero cuando me decías cuál era la proporción para una alianza de oro, para hacer un anillo de oro. Son 4 toneladas de roca por un anillo de oro. 4 toneladas de roca. Y 1 kilo de explosivos y 1 kilo de cianuro. Y a lo mejor uno se pregunta, que es la otra discusión, que es la económica, cuánto de eso queda en el país y cuánto se va respecto a lo económico. Te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros. Gracias a vos por la invitación.